Buenos días, queridos hermanos. Los quiero invitar a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 8, capítulo 4. Vamos a dar lectura desde el versículo 7 al 11. Primera de Juan 4, del 7 al 11, y dice así: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, entonces también debemos amarnos unos a otros. Oremos al Señor. Señor, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque tú, Señor, nos permites llegar hasta este lugar para la escucha de tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú atesores en el corazón de mis hermanos el Evangelio, no mis opiniones ni mis errores, Señor, en la exposición. Bendícenos, Señor, por medio de tu palabra, exhórtanos y también edifícanos. Oramos en el nombre y en los méritos de Jesús. Amén. Estamos en la serie de atributos de Dios. Bien, recuerdan que los atributos en los seres humanos pueden cambiar, ¿no es así? Son variables. Por ejemplo, alguna persona puede amar y odiar incluso a la misma persona en muy pocos segundos. O también podría uno estar complacido, por ejemplo, con su hijo y luego estar muy enojado con él, ¿o no? Nuestras sensaciones o nuestras emociones, que llamémoslo atributos, son volubles, son volátiles, o sea, cambian dependiendo de las circunstancias. Y la mayoría de las veces nosotros actuamos no absolutamente con todas nuestras características, ¿no es así? Porque a veces nosotros somos, por ejemplo, muy prepotentes, me incluyo, eh, y descuido en ese momento el amor con el cual debería hablar, ¿cierto? Y así, ¿por qué asientes con tanta firmeza, Camila? Sí, así eres tú. Eh, cuando, cuando nosotros actuamos, no necesariamente actuamos con todos nuestros atributos en acción. Cada atributo que tenemos es imagen de Dios. Ya voy a hablar de eso más adelante. Pero Dios actúa de manera absolutamente coherente con todos sus atributos. Esto quiere decir que cuando Él hace alguna cosa, no suspende lo otro, aunque aparentemente en nuestra conciencia sean totalmente opuestos. ¿Les digo por qué? Porque Dios es uno y Dios es un ser simple, en el cual no hay divisiones ni contradicciones. Es un acto puro. Entonces lo que pasa con Dios es que Él no tiene, Él es sus atributos. Y por eso puede actuar utilizando o actuando Dios mismo con todo lo que es, porque no puede restarse nada ni mejorar nada. ¿Se acuerdan cuando hablamos de de la no impasibilidad, de la inmutabilidad de Dios? Dios es inmutable porque si no lo fuera, podría mejorar o desmejorar. Para que algo cambie, cuando algo cambia, o mejora o desmejora, ¿cierto? No hay otra opción. No es que queda más o menos, no. Mejora o desmejora. Añade algo, añade algo,
Corte la grabación aquí, por favor. No era una mosca, no era un pelito mío, de mi bigote. Estamos en familia, así que tranquilo. Añade algo o quita algo. Y Dios no cambia de esa manera, porque Él es creador y la causa primera de todas las cosas. Entonces, pareciera que este atributo fuera el atributo catalizador o el atributo más importante de Dios, el amor, ¿cierto? Porque la Biblia dice, Dios es amor, y de hecho lo hemos leído. Lo dice una vez más en Juan, en 1 Juan, dice en el 16, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ok, Dios es amor. De hecho, venden tablitas para colgar en la muralla de Dios es amor, ¿cierto? No me estoy burlando, así que no se rían. Pero venden tablitas que dice Dios es amor. Ya, entonces pareciera que fuera el atributo más importante de Dios. No, Dios no tiene atributos más importantes. Como dije, Dios es todos sus atributos. Todo lo que hay en Dios es Dios. No es que sea distinto, ¿ok? Ahora, eh, precisamente cuando estamos hablando de la... Gracias. Cuando estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando de lo que se conoce como un atributo moral. Es decir, un atributo que claramente es de su esencia, pero es uno de los atributos que comunica, también se llaman comunicables, comunica a las personas, no solo en el acto de amar, sino también nos da amor para amar. O sea, nos da la capacidad para amar. Yo quiero echar una mirada muy breve al, a la historia de la redención y cómo el Señor muestra su amor tanto en la creación, también en el pacto con nosotros y también con la redención, el envío de su Hijo Jesucristo. Y vio Dios, dice Génesis, el amor de Dios en la creación. Número 1. Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Hoy día conversábamos en la catequesis con los niños sobre cómo Dios desarrolla o ejecuta su decreto. Y no están los intermedios acá, ¿sí? No veo a nadie. Ahí está la Cele. Entonces, Cele, ¿cómo Dios ejecuta el decreto que ha decidido en la eternidad? Por medio de la... ¿Te acuerdas? Cele, yo te ayudo. Creación. Por medio de la creación. ¿Y cómo sustenta la creación? Por medio de la providencia. Muy bien. Por medio de la providencia. Esos son los dos elementos por los cuales Dios ejecuta el plan que ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros vemos las descripciones del plan de Dios, en innumerables ocasiones nos habla de que Dios hizo esto por amor o en amor. Entonces, si vio Dios que todo era bueno, y aquí, bueno, en gran manera. Este acto de creación no es un acto de necesidad. ¿Se acuerdan que hablamos la primera vez que Dios es independiente? Entonces, si Dios es independiente, Él no tiene necesidad de nosotros. No tiene necesidad de habernos creado. No tiene necesidad de haber hecho este mundo. Cuando hablamos de necesidad, hablamos de que Él está dependiendo de algo para llegar a ser algo más o para desarrollar en alguno de sus atributos. Entonces se hace necesario este atributo de la independencia porque Dios no depende de absolutamente nadie. Y de hecho, así lo reveló en su nombre cuando se lo reveló a Moisés. Si me preguntan quién me manda, entonces, ¿qué les digo? Y él dijo, diles que yo soy, me envió.
Ya vimos acerca de ese nombre de Dios. Yo soy el que tiene existencia en sí mismo y que no depende de nadie para existir. Cuando hablamos de los atributos de Dios, de la esencia de Dios y de las obras de Dios, nos estamos metiendo en un vasto océano. Estoy hablando de atributos de Dios en mi clase de teología sistemática, en el catecismo y acá, así que no sé si lo dije, pero si lo dije, me cortan nomás. Eh, una de las playas más conocidas para mí es Algarrobo. ¿Sabes lo que dijeron? Uy, es Algarrobo, no sé por qué, uy, el yachting del Algarrobo. Y en el Algarrobo uno puede nadar mucho, pero si uno nada y pasa las boyas, ya está un poquito más terrible. O si se sube a un velero, a un láser o algo de esas cosas que sí yo sí he manejado, a un láser, que es un velero pequeño, uno va y puede dar la vuelta, está prohibido, pero puede dar la vuelta a la isla rocosa y te das cuenta de que es vasto el mar y peligroso. Está ahí a cuánto? A menos de 200 metros de la orilla. Y los cabros chicos están ahí muy entretenidos en la orillita creyendo que no va a pasar nada. ¿Por qué digo esto? Cuando nosotros tenemos el conocimiento, queremos conocer a Dios, pero conocemos a Dios de manera somera, superficial, y no nos adentramos en la escritura para conocer más acerca de los atributos de Dios, o sea, de su ser mismo. Estamos como niños que están afuerita de la, de la playa, en Algarrobo, y, y, y ellos están muy cómodos y pueden jugar y todo. Y parece, incluso se creen expertos en nadar ahí en la orillita. Pero cuando uno avanza un poco, se da cuenta que el conocimiento de Dios es vasto, es enorme. Y saben que cuando uno se siente abrumado por no entender a Dios o por no poder conocerle como quisiera conocerle, es una reacción absolutamente normal. De hecho, es una actitud de reverencia, de que sí, todo lo revelado lo podemos conocer de Dios. Y hay que hacer ciertos esfuerzos. Entonces Dios no nos dio a conocer nada de Él que no podamos entender. Entonces, sí es posible conocer a Dios y sí es posible conocer el amor de Dios y experimentar también el amor de Dios. Entonces, cuando Juan dice esto de los discípulos, a los discípulos, Jesús le está diciendo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Fíjense que el acto de amor, Dios nos llega a amar. Esto podría generar un cambio en Dios. Porque si Dios no tiene a nadie a quien amar y Él comienza a amar a alguien, ¿qué pasaría? ¿Me explico? Lo digo de otra manera. Uno ama y nuestro corazón cambia. O sea, uno no ama y nuestro corazón cambia cuando uno ama. Uno cambia. ¿O no? No, si cambia, si no, no ama. Perdón. Cuando uno no ama, es una persona. Cuando uno ama, se produce un cambio. Necesariamente. Para bien o para mal, da lo mismo. Ahora bien, si Dios no hubiese tenido ningún objeto de su amor en la eternidad y viene y crea y luego crea al ser humano, podríamos decir entonces que Dios experimentó un cambio en un atributo, porque no tenía a quien amar. Sin embargo, después creó el mundo y al ser humano y él comenzó a amar. Bueno, esto es una herejía. ¿Por qué razón? Porque Dios no cambia y él era, o Jesucristo, el verbo, era el objeto del amor de Dios. Entonces el Señor sí amó antes de crearnos. Por eso que no tenía necesidad y por eso que no cambia.
Y si amó a Cristo antes de la fundación del mundo, ¿quiénes estaban en Cristo? Según todas las epístolas de Pablo. ¿Quiénes estaban en Cristo? Nosotros. Y en innumerables ocasiones nos dice que nos amó antes de la fundación del mundo. Entonces, el acto de creación no cambia el amor de Dios, sino que lo pone en ejercicio en cuestiones materiales y en una relación que Él sabe que va a ser tóxica con los seres humanos. No lo pilla de improviso. ¿Usted cree que usted ha logrado con alguno de sus actos, buenos o malos, sorprender a Dios? No lo ha sorprendido. Entonces, dice Hechos 17:25 cuando Pablo está predicando en Atenas. Él da a todos vida y aliento, Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. O sea, Dios es la fuente primaria de todo bien. Cuando dice que da vida y aliento, está haciendo referencia a ¿qué? Que es un Dios providente, contrario a los dioses de Atenas, de los cuales estaba hablando Pablo allí también. Él da las cosas a todos, no porque alguien le dé ofrendas. Y aquí está hablando precisamente de la providencia, de cómo el Señor sustenta, de cómo el Señor ama de una forma creacional. Esto quiere decir que, en términos salvíficos, no ama a todo el mundo, pero sí ama a todo el mundo porque sobre todos hace llover. La ley de la gravedad nos beneficia a todos. La rotación de la Tierra y la inclinación terrestre nos permite vivir veranos calurosos e inviernos fríos, por lo menos a nosotros. Si la inclinación de la Tierra fuera otra, la distancia del Sol fuera ínfimamente distinta, o nos quemaríamos o nos congelaríamos. Entonces estamos hablando de ¿qué? Que Dios en su providencia incluso está manifestando amor y cuidado por todos nosotros. Pero volvamos al relato creacional, que podríamos verlo hasta el capítulo 3 de Génesis. 3:15. Yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ese es un acto de amor. ¿Saben por qué? Porque el Señor les dijo, si ustedes comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué iba a pasar? De cierto morirá. Y el Señor ciertamente cumplió su plan, como cumplió su promesa, pero no inmediatamente, porque ellos murieron espiritualmente, desconectándose de Dios, desconectándose de sí mismos, desconectándose como matrimonio y también en su entorno. Eso es la muerte, separación. Murieron espiritualmente. Y luego comenzaron un deterioro genético que resultó en la muerte de ellos y es lo que resulta en la muerte de todos nosotros. Pero el Señor hace algo. A pesar de que ellos habían pecado, el Señor hace un pacto allí con Eva y es algo así como que, supongamos que está Adán, siempre estuvo ahí Adán, pero no importa dónde esté, siempre estuvo. Estaba Eva, que era la que había comido del fruto y le había dado a su marido. El poder femenino presente en el capítulo 3 de Génesis. Le dio a su marido, bueno, y la pusilanimidad de los hombres es de también Génesis 3. Le dijo, come. ¿Y qué dijo Adán? Que la amaba. Comió. Y cuando comió, dice que los ojos les fueron abiertos y experimentaron el juicio de Dios. Acto seguido, el Señor lo que hace es algo así. Poner a Eva detrás de él y decirle, y hablarle a la serpiente, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Este es el acto que hace Dios
figurado, hace un acto de protección con Eva, a pesar de que ella había pecado. Entonces los actos de amor de Dios en la creación también son comunicados para nosotros de cómo debemos amar. El Señor tenía todo el derecho de matarlos indefectiblemente. Sin embargo, no los mató inmediatamente, físicamente. Y lo que hizo fue proveer una promesa, claramente a largo plazo, una esperanza, pero puso a la mujer detrás de él. Fíjense, lo que había hecho Adán fue poner a su mujer entre la ira de Dios y él. Le dijo así: ¿qué hiciste? Y Adán, como buen hombre, ¿qué le dice? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Es cierto, el Señor se la dio. Él no la eligió. Pero cuando dice la mujer que me diste, en el idioma original, el acento o el énfasis no está en la mujer que me diste, ella fue, sino que esta es la mujer que tú me diste. En definitiva, yo no soy responsable. Tú me la diste a ella, así que, ¿qué tengo que hacer yo? Entonces, lo que hace Adán es poner a su mujer y decir, la mujer que me diste. Pone a su esposa entre la ira de Dios y él. Actos de masculinidad muy habituales. Pero como la masculinidad la marca y la enseña Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué hace Jesús? Lo vamos a ver más adelante. El salmista declara respecto de la creación y del amor de Dios: al que con inteligencia hizo los cielos, su gran amor perdura para siempre. Al que expandió la tierra sobre las aguas, su gran amor perdura para siempre. Al que hizo las grandes lumbreras, su gran amor perdura para siempre. El sol para gobernar el día, su gran amor perdura para siempre. La luna y las estrellas para gobernar la noche, su amor perdura para siempre. Este salmo nos está diciendo lo siguiente, que habla de muchas cosas del salmo y la respuesta es, su gran amor perdura para siempre. Este salmo es un salmo antifonal. ¿Sabes lo que es eso? Alternado. Más bien podríamos llamarle en términos litúrgicos una letanía, porque el director habla y la congregación responde con una frase única y permanente, respondiendo a lo que está hablando el director del culto. Su gran amor perdura para siempre. Esto está diciendo muchas cosas. Está diciendo que el Señor hizo los cielos, que expandió las aguas, que hizo las grandes lumbreras, etcétera, etcétera, pero su amor perdura para siempre. Es por eso que el Señor nos ha puesto aquí por un acto exclusivamente de amor. Entonces, al contemplar el amor de Dios en la creación, debería movernos a asombro, a humildad y a gratitud. No fuimos producto del azar. Fuimos producto de un plan eterno de Dios en su amor. En segundo lugar, el amor de Dios en el pacto. Deuteronomio 7 es una reedición de la ley y dice lo siguiente: el Señor los quiere y los ha escogido, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos. Ustedes eran el pueblo más insignificante. No nos está hablando a nosotros, así que tranquilo, mi énfasis es para el énfasis que tiene el texto. Le está hablando a los hebreos, un pueblo más insignificante que todos, sino porque el Señor los ama, porque quiso cumplir el juramento que les hizo a sus padres. Por eso el Señor los ha sacado con mano poderosa, por eso los ha rescatado de la esclavitud y del poder del faraón y del rey de Egipto. ¿Qué está diciendo aquí? Está recordando en este pacto que está haciendo con los judíos, que es el pacto mosaico, y le está diciendo por qué los eligió y por qué hizo pacto con ellos. Les recuerda el pacto de Dios con Abraham. O sea, le está diciendo lo siguiente: Abraham recibió la promesa de Dios: deja tu tierra y tu parentela
y vete a la tierra que yo te mostraré. No le mostró nada. Es comprar una casa sin flyer. Ni siquiera estaba comprando en verde a Abraham. Mira, este es el proyecto, lo vamos a construir. No. Pues simplemente ándate y yo te voy a mostrar dónde es. Y Abraham agarró a su señora, sus pilchas, que eran muchas, y se fue a la tierra que el Señor le iba a mostrar. Y allí plantó un altar. Pero él no tomó la tierra de Canaán que había sido prometido a ellos, sino que mucho tiempo después, tal vez 500 años después, ellos recién logran tomar dominio parcial de la tierra prometida. Pero él les dice, ¿saben por qué pasó todo esto? No porque ustedes sean numerosos, no porque ustedes sean los mejores, sino muy por el contrario, ustedes eran los más insignificantes que todos. Entonces el amor de la elección de Dios por su pueblo de Israel fue un amor libre y soberano. Dios no nos ama por algo que lo mueva y que esté en nosotros. Si fuera por eso, Dios claramente no nos amaría. Sin embargo, el amor de Dios es simplemente por gracia y por lo que decía Juan, porque Dios es amor. El Antiguo Testamento habla de muchas cosas sobre el amor de Dios, pero repetidas veces le habla a los israelitas en los Salmos y en el profeta Jeremías capítulo 31. El profeta Jeremías, él predicó cuando iban a ser deportados a Babilonia. Y él les decía, no le crean a los profetas, no les crean, no les crean. ¿Por qué? Porque ellos están mintiendo. Sí van a ir los babilonios, sí nos van a pegar, sí nos van a hacer esto, sí va a pasar. Y los falsos profetas decían, tranquilo, no va a pasar nada, tenemos a los egipcios como aliados, no, tranquilo. Y el único que predicaba que iban a venir los babilonios era Jeremías. ¿Qué pasó? Vinieron. Pero Dios no solo prometió la disciplina para el pueblo, sino que en el mismo libro, en el capítulo 31, les promete el regreso. ¿Y saben cuál es la razón de por cuál les promete el regreso? No porque ellos allá iban a cambiar o ya, si se portan bien en Babilonia yo los traigo de vuelta. No. ¿Saben lo que pasó? Esto dice, con amor eterno te he amado. El Señor hace a Oseas casarse con una mujer infiel, prostituta, literal, para que experimentara el amor de Dios por su pueblo infiel. Y fíjense con la ternura que describe a Israel, que era un pueblo que se dedicaba a abandonar a Dios. Yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo. Pero mientras más los llamaba yo, más se alejaban de mí. Y ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban incienso para adorar a los ídolos. Yo tomé en mis brazos a Efraín y le enseñé a caminar, una referencia a Israel también. Pero él nunca reconoció que era yo quien lo cuidaba. Yo los traje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas, no, yo los traje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de la esclavitud, pero yo les quité ese yugo y les di de comer. Se fijan que cada vez que Dios debería darle su merecido a su pueblo, ¿qué sucede? Les da exactamente lo contrario. Porque el Señor, por amor, hizo pacto con Abraham. Por amor, hizo pacto con David. Y por amor, hizo pacto con nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, este amor pactal lo que nos da es una profunda seguridad. ¿Saben por qué? Porque el Señor nos amó primero. Y como Dios es inmutable, su amor no cambia. Esto nos libera ¿de qué cosa?
de tratar de ganar el amor de Dios. Dios no nos ama más ni menos por lo que hacemos. Hoy día vamos a entregar nuestros diezmos. No vamos a subir en score, en la puntuación, en el lugar. No vamos a llegar a la pole position porque somos el diezmo más grande. No, 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 no. No soy el más grande, pero sí soy el más sistemático. Nunca he dejado de diezmar. No tiene nada que ver con el amor que Dios ha mostrado por nosotros. Es un amor absolutamente incondicional. En tercer lugar, el amor de Dios en Cristo. Fíjese lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios? Aquí está poniendo una contraposición, pero maravillosa. Dicen, miren, Dios muestra su amor para con nosotros cuando aún estábamos, ¿cómo? Cuando aún éramos pecadores. O sea, nos pone en una posición lejos del amor de Dios, donde no debería Dios depositar su amor, ¿o no? Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y ¿qué hizo? Nos justificó y ahora que estamos justificados por medio de él, ¿cómo aún más no seremos salvados por su vida? ¿Se entiende? Pasamos de aquí, de la ira de Dios, y estando bajo la ira de Dios, Dios actúa con amor por nosotros, nos saca de allí porque Cristo pagó y nos pone aquí y nos declara como justos y seremos salvos por su vida. Nadie era perfecto ni merecedor de la gracia cuando el Señor nos la entregó. La gracia hoy día nos hace crecer en Cristo, pero no nos hace merecedores nunca del amor de Dios. Entonces, alcanza la máxima expresión cuando dice, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo que hace Jesús aquí es una expresión de amor radical, porque estos que están acá no merecen ser salvos. Sin embargo, estando allí, los toma, los cambia, los justifica, les da una nueva posición, pero fueron receptores de su amor antes de todo eso. Y diría que no solo antes de todo eso, antes de eso en la historia, porque dice el Señor que cuando nos eligió, antes de la fundación del mundo. Entonces, Cristo murió por nosotros, como una iniciativa de amor radical por nosotros. El amor de Dios no se revela tanto en definiciones, sino que en actos que el Señor hace por nosotros. Y el mayor acto de entrega que el Señor hizo por nosotros fue enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Y qué pasó allí? Dice Efesios 2, pero Dios, cuya misericordia es abundante, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. ¿Qué pasó? Vemos en el relato, en la historia de la salvación, que Adán lo que hace es decir, responsabilizar a Dios y decirle la mujer que me diste y ponerla entre Dios y él. Pongan todos mucha atención, porque estoy completando algo que dije delante. Y esto para mí es un logro. Ustedes lo saben. Partí diciendo eso. ¿Se acuerdan que pone entre Dios y él, pone a su mujer? Pero Jesús hace algo totalmente contrario. Se pone él entre la ira de Dios y su mujer, que es la esposa. Por eso que Cristo es nuestra medida de amor por nuestra mujer. Lo que hace un hombre, ¿qué hace?
es ponerse enfrente y cuidar. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Bendito sea, en Efesios 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. En Él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que en su presencia seamos santos e intachables. Por amor nos predestinó, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Luego dice, en el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué está haciendo? Está diciendo que el amor nos predestinó en amor, pero donde fuimos aceptados fue porque Dios amó primero a Jesús. Y en ese amor nosotros hemos sido incluidos. O sea, sigue no tratándose de nosotros. Este amor también es nuestra garantía eterna. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Cuando uno pasa por situaciones, extremas, una pérdida, ya sea de trabajo, de un familiar, de un hijo, o esté muy acongojado emocionalmente, uno tiende a pensar lo siguiente: ¿por qué esto me pasa a mí? Y podríamos llegar un pasito más allá diciendo, ¿acaso Dios no dice que me ama y me hace pasar por esto? Fíjense cómo describe aquí esta cuestión. Dice así: voy a leer desde el 37. Sin embargo, en todos estos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, ponga atención, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es claro el texto bíblico de que en Cristo somos amados por Dios. Pero este atributo, y para concluir, no es un atributo abstracto, sino que así como Dios demostró su amor por nosotros en Cristo, también nos pide que mostremos el amor entre nosotros. Amados, dice primera de Juan 1, 4, 7 en adelante. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Aquí están las dos formas de cómo se manifiesta el amor de Dios. Primero, Dios nos ama en Cristo Jesús y muestra su amor enviando a su Hijo. Pero esto tiene efectos en el amor que entregamos. Porque si realmente hemos conocido a Dios, deberíamos amar tan profundamente, tan desinteresadamente como lo hace Dios. Es cierto que no somos como Dios, pero es simple. Dice, ámense los unos a los otros. El amor comunitario
¿Saben lo que pasa con el amor comunitario? Es la única forma en que nosotros podemos hacer palpable el amor de Dios por nosotros. ¿Con cuántos realmente tiene usted una relación de amor cristiano entre la iglesia? ¿Entre quiénes? Seamos honestos. ¿Entre quiénes somos capaces de tener relaciones amorosas entre nosotros? Aquellos que cumplen ciertas expectativas que yo tengo, ¿o no? Aquellas personas que no me van a incomodar, aquellas personas a las que ya quiero, aquellos que me caen bien. Pero no es así el juego. El juego es que si somos hijos de Dios, entonces nos amamos unos a otros. Y eso es todo. Así que el que ha sido exhortado respecto a amar de manera discriminadora y selectiva, eligiendo con pinzas a sus amigos, revísese. Y piensa en todos los que vivimos juntos aquí, porque vamos caminando todos juntos hacia la eternidad. Y vamos a estar todos juntos ahí. Así que prepárese. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Te pido, Señor, que tú atesores esta palabra en nuestro corazón y podamos reflejar el amor que tú manifestaste por nosotros aquí, en la realidad, en el mundo verdadero entre nuestros hermanos. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitar a mis hermanos diáconos para que